eran pantallas que inhabilitaban la posibilidad de visibilizar ciertos aspectos, como las malas condiciones laborales de los trabajadores, sus malas condiciones de vida, ya que muchos vivían en viviendas muy precarias, húmedas y sucias, y también de las jornadas laborales que tenían. Como la realidad de las nuevas ciudades industriales eran tapadas con grandes construcciones que buscaban mostrar una cara de modernidad. Lo encontramos como una crítica a la política económica liberal, como de cierta manera buscando esclavos de la producción, los trabajadores que solo buscaban enriquecer el capital, o sea, las grandes compañías, guiando a la sociedad en una dirección consumista con el fin de distraer a la sociedad de estos aspectos. En el punto 2, El punto eh, 2, para. Volviendo a lo anterior, sí, a ver si te estoy siguiendo. O sea, cuando hablamos de la sociedad del espectáculo, ¿vos, vos sola o elegiste con alguien más estas citas? no, no, este no es el punto que yo hice. Ah, Esto lo hicieron mis otras compañeras. prefiero, si están tus compañeros, que comenten tus compañeros, o si no, leemos lo que vos hiciste. Porque la idea Bien, también es, con sus palabras, Fidel, digamos. Fidel, ay, perdón. La idea es que ustedes generen algún vínculo entre todo esto que estuvieron trabajando en sus obras con lo que dice Debord. Sí, entonces pasamos al otro porque una de ellas me dijo que no podía estar y Sí, por eso, contame vos lo que hiciste. O sea, qué citas te gustaron, qué te resonó y cómo podés vincular lo que tomaste con las obras de eclecticismo que están analizando. bien. Eh, Voy a abrir Sí, las tranqui. consignas. Y les voy a ir pidiendo a los otros grupos que los nombré la semana pasada, que saben quiénes son, que estuvieron bastante flojos, que vayan preparándose para hablar. ¿Qué parte, pero así, aunque sea, qué parte te tocó leer a vos? Más o menos, ¿te acordás? A mí nos tocó con una compañera el capítulo 2, 3, 4 y 5. A partir de ahí hicimos. Bueno, en el capítulo Ok. 2 tomamos el punto 42, que dice, el espectáculo señala el momento en que la mercancía ha alcanzado la ocupación total de la vida social. La relación con la mercancía no es solo visible, sino que es lo único visible. El mundo que se ve es su mundo, la producción económica moderna. Eh, bueno, nosotros lo relacionamos de manera que el espectáculo señalaba el momento en que la mercancía había ocupado la ocupación total de la población. Y la relación que no era solo visible, eh, sino que era todo, era en lo que se basaba la sociedad. La producción económica moderna, eh, de su dictadura extensiva e intensamente. Su reinado Y ya está sí, pero ¿y concretamente cómo bajan ustedes eso que, a lo que serían las obras que estuvieron viendo? ¿Qué relación pueden hacer? Yo eso lo relacioné de manera de que, eh, bueno, esto surge a raíz de la revolución industrial, entonces fue cuando empieza a haber una
explotación de la mano de obra y todo con el fin de de poder vender algo. Entonces ya no se pensaba en el trabajador o en la vida del trabajador, sino que era solo el producir y poder vender. Sí, Eh, pero una cosa, ¿vos tuviste la clase pasada? sí, en parte. Sí. Eh, bueno, te pregunto dos cosas en realidad. Bueno, sí, ponele que sí, que sea más o menos así por ahí la cuestión. Eh, pero acuérdate que decíamos que esto, y de hecho lo dice el libro también, que esto no arranca en la Revolución Industrial, sino que arranca en el Renacimiento. Que sí hay ciertas cuestiones que se van a acentuar y van a ser más evidentes a partir de la Revolución Industrial, pero, pero es anterior, digamos. Eh, Eso como primer punto. Y como segundo punto, y es a manera casi de repregunta, eh, ¿en qué cuestiones pensás o qué relación haces concretamente con lo que sería la arquitectura, ¿no? De lo que se hacía en el momento. Eh, ¿Se me escucha? Sí, Sí. Bien. Sí, yo creo que, bueno, lo que había leído, por ejemplo, en el eclecticismo, lo relacioné con eso más que nada, era de que eh, en ese momento se creaba y se construía solo con el fin de vender. Entonces, Pero, hay, pero cómo sería eso? ¿Se creaba y se construía? O explícate un poquito más, desarrollé un poquito más. claro, la arquitectura que se hacía era solamente con el fin de vender y no con el fin de crear arquitectura o hacer un estilo nuevo. Eh, Eh, pero bueno, vos decís básicamente que no sé, por ejemplo, que en ese momento se construyeron, no sé qué obras alcanzaron a ver ustedes. Pero hablamos, si hablamos de las estaciones de ferrocarriles, vos decís que era para vender solo, o si hablamos de las casas de gobierno, o si hablamos de, qué sé yo, una vivienda, no entiendo eso. O en no, qué eso o sea, mucho antes del eclecticismo, lo relacioné como mucho antes, que fue por lo que surgió eso, que se creaba solamente con el fin de vender y no con el fin de obtener un estilo nuevo. Sin embargo, en el punto 66 habla de que cada mercancía determinada lucha por sí misma y no puede reconocer a las otras y pretende imponerse en todas partes como si fuera única. Entonces, eso es lo que buscó el eclecticismo. Si bien eh, tener otros estilos, pero al fin y al cabo tener el suyo mismo, o sea, convertirse en uno mismo y, eh, y luchar por eso, o sea, imponerse en eso. pero en qué aspectos, por ejemplo, uno podría traducir eso. A mí no me, para mí sí está, ponele bien lo que decís, muy a nivel general, pero tampoco se podría decir que como que se hacía solo arquitectura para vender, sino que en tal caso que la arquitectura que se hacía sí tenía un montón de elementos y qué sé yo, y que tienen que ver con el estilo, y, pero bueno, ahí es donde me parece que falta que baje un poquito más. profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Puede ser que tenga que ver con esto de, por ejemplo, en el Teatro Colón que ponen toda esta, tipo mármoles y eso como para mostrar, o sea, no solo vender
el sentido de vender literalmente, sino de mostrar la riqueza, digamos. Y lo que pasa que esto, y para mí, tiene como, y por eso la importancia de bajar, porque si no queda en la nada misma, ¿no? Uno podría hacer como un montón de relaciones. Y muchas de estas ya hablamos la vez pasada. Podría ser, por ejemplo, esto que vos decías a nivel social, sí, y que se va a traducir en los programas, en la función, pero bueno, tiene que decir eso. Y es más, se podría aclarar en qué, como una cuestión social y que se va a ver reflejada en el programa, bueno, en qué parte del programa se refleja eso. Podría ser en la utilización de los materiales, ¿se entiende? ¿Por qué se utilizan determinados materiales y no otros? Recién la compañera hablaba de la cuestión del estilo. Bueno, sí, perfecto, si es la cuestión del estilo, y me parece fundamental, digamos, eh, dado, dado de lo que va del tema, ¿no? Y de cómo justamente tenemos que hablar del lenguaje. Entonces, ¿qué sucede con el lenguaje en esa arquitectura? ¿Qué elementos arquitectónicos aparecen? ¿Dónde se fabrican? ¿Cómo son? O sea, tiene que ser como algo más concreta esa relación que les estamos pidiendo. ¿Se entiende o no? ¿Se entienden, chicos? Sí. Yo sinceramente, profe, o sea, creo que se entiende la consigna, lo que hay que hacer, pero a la hora de hacerlo, tomando en cuenta el texto y las citas, es como que es. ¿A qué tipo de eventos o qué tipo de...
Sí. Sí. Si no entienden, buscamos, seguimos desarrollando. Por ejemplo, bueno, son estas mismas personas las que van a querer ir al teatro y van a querer mostrarse en los foyer, por ejemplo. Entonces ahí vemos de nuevo cómo va a haber una clase, digamos, que acumula capital, sí es cierto, pero se entiende, hay como un contrapunto, una traducción que se va a dar en la arquitectura también. Sí, Creo que se dejó de compartir, porque me quedé sin internet. sí, Estoy en el celular. sí. Profe, Sí, Sol. y con mentira totalitaria, por ejemplo, que llama ahí en la frase, ¿se refiere a que eso se relaciona con la vida del espectáculo, digamos, lo que hablamos en la clase pasada? Lo relacionamos más con eso, como que todo lo que se vende no es lo que es, digamos. Pero ¿cómo relacionamos eso con la arquitectura en sí? Pero ¿y a vos a ver si entre todos, si parecía de repente me dio la sensación de que están más perdidos. La clase pasada parecían Profe, eso un puede poco ser más cerca. que en la fachada se mostraba una cosa y en el interior era otra, digamos. Justamente Por de eso se ejemplo, trata. Hay hay una separación, digamos, de lo que es una concepción integral de las cosas y de la arquitectura que va a comenzar a hacer eso, justamente. lo que habíamos hablado, Sol, ¿te acordás del manejo de los materiales? Todavía se priorizaba mantener un tipo de lenguaje sobre lo que se puede mostrar, que lo vamos a ver después en la arquitectura moderna, inclusive en el Nouveau. Tampoco significa que cada párrafo de los que eligieron tienen una respuesta en una parte de la obra de arquitectura, ¿no? Se entiende que estamos hablando de lo mismo, es una forma de pensar, una forma de hacer, y se traslada a todo. Bueno, ahí fíjate lo que dice, o fíjense lo que dice ahí, unidad y división de la apariencia. A ver, ¿cómo encararon ustedes eso? Bueno, lo tomamos como que la revolución industrial trajo consigo a las fábricas, generando las mercancías o bienes de consumo. Eh, También generó una amplia demanda, nuevos puestos de trabajo y nuevos programas arquitectónicos para responder a los nuevos comercios. Y, Sí, eh, y en el punto pero bueno, si 60. te pones a pensar, de nuevo, hagamos otra traducción. A ver, dice, la revolución industrial que trajo consigo las fábricas generando las mercancías o bienes de consumo generó una amplia demanda. Eh, Nuevos programas, bla, bla, bla. Pero bueno, piensen, por ejemplo, en lo que es el lenguaje de la arquitectura, cómo eso se comenzó a comercializar, o los materiales, o cómo se entienden eso. Hablamos de cuántos edificios o inclusive se copiaban o se los vendían directamente desde Europa, en Argentina, o cómo qué sé yo, había elementos decorativos, que así como hay ahora, pero ya en su momento comenzaron a aparecer que eran como industrializados y simplemente se los aplicaba a las fachadas. Entonces, y esto tiene que ver con lo que decía el compañero recién, que había como una apariencia distinta a lo que era la arquitectura, la obra de arquitectura en sí. Entonces, esas son las cosas que se van a comercializar, se vuelven mercancías, ¿no? Y que también se comienza a consumir.
¿Se entiende o no? Sí. Puede ser, profe, que como que cada estilo de alguna manera comprende su propia mercancía y como que intenta imponerla de alguna manera. Dicho así, complicado. Cada estilo, en realidad el eclecticismo como estilo, que es una mezcla de neos, y esa es justo, esa es como lo mismo, es básicamente lo que hace. Como estilo es lo que hace. Ve como, es como que toma el ropaje de otros estilos o los elementos de otros eh, sin ninguna visión integral de las cosas, simplemente los toma para mezclarlos, ¿entiendes? Profe, Como que los saca de su contexto, de su tiempo y los utiliza como... A eso se refiere. profe, pero ese ropaje que usted dice, que toma la parte de la fachada, ¿lo toman por una razón de contexto social, como para no contrastar o a qué hace referencia? No, bueno, y también podríamos entender eh, a una sociedad desde el punto de vista de este autor, digamos. Es una y de muchas de las cosas que estaba planteando la compañera, también hay una sociedad que comienza a manejarse eh, de esa manera, ¿no? Quiero decir, qué sé yo, antes, a ver, si piensan en Argentina, o en la clase alta que vivía en Buenos Aires, antes no iba a mostrarse a los teatros como sí comenzó a suceder en este periodo, ni existía el foyer como tal, ¿no? Como con ese, sin embargo, sí existían teatros anteriores, entonces, a nivel social, o por ejemplo, no se construían megapalacios, ni qué sé yo, eh, con un esquema funcional particular. Entonces, evidentemente a nivel social también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el texto, digamos, y que uno puede relacionar. No sé quién era el que me había preguntado. Yo, Federico, sí. ¿Se entendió? Sí, profe. A mí me gustaría ir al último punto. Quiero ver un poquito qué estuvieron haciendo con el trabajo de constelaciones, cómo avanzaron con el punto sobre la conclusión del eclecticismo en Europa y Argentina. Bueno, ahí mostramos. Y Quiero saber si todos terminaron ese punto. Hola, profe. Nosotros, Grupo 7, no, la verdad que no entendimos bien y no pudimos avanzar con eso. Bueno, ¿alguien más tuvo dificultades o no pudieron terminar ese punto? Nosotros no pudimos terminar el punto 2. El punto 1 sí hicimos, pero el punto 2 no pudimos terminar. ¿Querés contarnos lo que pusieron de conclusión? sí. Primero quería preguntar, en la consigna dice que, bueno, hay que relacionar las diferencias y semejanzas de las obras utilizadas en, en los puntos A, B y C. Eh, Hay que hacer, o sea, una obra neobarroca, neoclasista y... Neobarroco, neomedieval y racionalista. Claro, o sea, hay que ocupar una de cada una. Sí, en realidad la pregunta más que nada es, después de haber analizado la etapa, o sea, después de haber terminado la etapa 2, comparar de alguna manera qué es lo que se asemeja y qué se diferencia en los casos europeos con los argentinos. Ok. Eh, sí, esa era mi duda, si hacíamos solamente una obra o teníamos que comparar todas, sería.
de todos los estilos. Sí, como es una conclusión, usted habiendo hecho todas las obras, por ejemplo, ¿ustedes exactamente qué obra les tocó? A mí me había tocado la Galería Vittorio Emanuele, pero la que usamos para ahora la conclusión fue la Ópera de París y el Teatro Colón. Ujú. ¿Y de las argentinas? A mí me tocó la estación de Retiro. ¿Perdón? La estación Retiro me había tocado a mí Argentina en Nueva Roca. Sí, ella es de nuestro grupo, parece. Está bien. Bueno, en conclusión, o sea, lo hicimos de acuerdo a los aspectos de cada obra. Ajá. Nos faltó un poco igual, tenemos más info, pero Pero nos pueden contar con sus palabras. Acuérdate que este punto ya de por sí, para todos les digo, era mano alzada. sí, Lo leyeron bien. lo hicimos digital por si había que corregir algo, Ujú. no volver a hacer de nuevo los gráficos, pero Pero tan sí, poca fe se tienen. un poco. Bueno, Claro, pero por ejemplo, cuando están dibujando la implantación, no tienen margen de error. Pero además es al revés, la joda es al revés. En tal caso, sí, hoy no sé si manejan o qué, pero hoy en día, si tienen que modificar algo, lo retocan o lo que sea, lo hacen digitalmente, pero sobre la base de lo que hicieron a mano. Porque el chiste es que a través de la mano, de ir rayando, puedan ir incorporando como otras cosas, aprendiendo maneras de trabajar en la ciudad, aprendiendo, es decir, aprendiendo, no quiere decir, aprender quiere decir tomar. O sea, si bien Incorporar. de alguna manera estamos dando con un palo a muchas de estas obras, y qué sé yo, y el texto es bastante negativo, digamos, o tiene como cierto sesgo particular. Todas estas obras son buenas obras de arquitectura y por eso las estudiamos, digamos. La cuestión es comprenderlas, ¿no? Y así como de estas y de todas las obras que toca analizar, tomar, es decir, lo que tiene de bueno, para que aprendan a manejar eso y lo puedan llevar a su práctica proyectual, digamos. claro. Sí, es muy importante y por eso hacemos hincapié en... Acuérdense, como, yo no sé si alguna vez si, no sé, tenían que justificar faltas en la escuela, nunca aprendieron a firmar como sus padres o cosas así, que uno firma y después sin querer le sale como algo propio, natural, ¿no? Bueno, cuando dibujamos arquitectura es lo mismo. O cuando, no sé si hicieron caligrafía, no sé qué habrán hecho. Sistema de representación sí habrán hecho. Pero bueno, de eso se trata. Es como otra manera que no tiene que ver con un leer un texto, sino que tiene que ver con un hacer con la mano, ¿no? Con un hacer y un pensar que se da. Entonces uno sin darse cuenta va incorporando en la medida que lo va dibujando. Y después no te das cuenta y qué sé yo, tenés que resolver una obra en taller y te salen las cosas buenas que aprendiste de tanto dibujar obras copadas. ¿Se entiende? Claro, sí. Es como si, no sé, no A firmaran ver, así les como digo si... algo, porque a mí, ¿sabes la sensación que me da? Como hicimos tanto hincapié con esto del croquis a mano, ¿se acuerdan que al principio le mostramos estos croquis de sisa, de alto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, siento que tienen tanto miedo a desaprobar que por las dudas mejor hacemos rapidito todo como hay que presentar para aprobar o para regularizar. Y se están perdiendo lo más importante, que era poder conectar con la obra, entender lo que es analizar una obra y dibujarla. Y que les quede algo, ¿no? O sea, les puedo asegurar que el trabajo que me están presentando ahora, sin juzgar este trabajo, cualquiera de ustedes lo puede hacer en 2 horas, dibujando a mano. Porque nosotros lo que le estamos pidiendo es que conecten con el dibujo, no que hagan una perfección, una pintura perfecta, ¿sí?
Entonces como que sigue siendo aburrido todo lo que estamos viendo porque no se terminan de conectar con el trabajo, no se puede dibujar a mano y les puedo asegurar que Pedro y yo tenemos libros mucho más interesantes que estos croquis, digamos, o sea, imágenes de eclecticismo sobran. La idea es que ustedes produzcan algo. Y hacemos mucho hincapié en el dibujo a mano por la conexión de que está diciendo Pedro, o sea, esto se lo olvidan en 10 minutos, o sea, mañana, la semana que viene, se van a olvidar de que lo dibujaron ustedes. Una vez que lo dibujan a mano, no se les olvida nunca más. A mí me gustaría ver si llegaron a hacer lo de la constelación para este grupo. Sí, Quiero ver nomás si hicieron, entendieron más o menos. Si no, vamos a darle una vuelta de rosca al trabajo en este punto, Pedro, y vamos a incorporar lo que estábamos hablando, como para descontracturar un poco. Igualmente vamos a ver otros trabajos cómo están, pero el grupo 1 llegó a hacer la constelación con su trabajo de taller. Sí. Sí. ¿Querés contarnos, a ver, así muy rápidamente? Igual, bueno, lo que pasa, no quiero decir algo que se tome como a personal como una cuestión, no lo tomen de manera personal lo que decimos, pero fíjense como, de nuevo, como que no dicen nada, podrían hacer como cosas más copadas, como ponerle un poco más, no sé, más onda. A ver, nosotros vemos esta imagen y a mí me hace recordar cuando cursaba teoría y método con el negro Insaurralde en primer año, que nos metían una filmina y que era la peor depresión del mundo y que se estaban dando temas fantásticos y que lamentablemente te ponían esos cuadros sinópticos que no entendés nada y lo único que te genera es rechazo. ¿Sí? Porque esté hecho el trabajo así de manera digital y bien presentadito, supuestamente, muy entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, no van a salir bien, ¿eh? Yo no sé cómo lo quieren considerar. Por lo menos nuestra comisión es todo lo contrario. Vemos un trabajo de este tipo y lo primero que decimos es tipo, pulgar para abajo. De nuevo, no lo tomen, Luciana, no lo tome personal, ojo. Porque sabemos y por todos los trabajos anteriores que esto es una cuestión de todos los y también entendemos que hay poco tiempo, por ahí no podemos corregir todo, por eso no se lo tomen personal, pero sí vamos a darle una vuelta de rosca porque por lo menos nos interesa que este último punto, el punto 4, esté como queremos que esté. Claro, fue un poco eso y que en correcciones anteriores sí habíamos presentado a mano y capaz hubo algún otro grupo que presentó digital y estaba bien de todas maneras y no hubo esa crítica. Entonces pensamos que, bueno, podíamos hacerlo así para la corrección y para la entrega final sí lo hacemos a mano. Está bien. Igual no importa porque todo esto nos sirve. Para mí, si este trabajo o estas correcciones que estamos hablando ahora en grupo sirve para pulir la cosa cuando empecemos a hacer Art Nouveau y terminemos por lo menos como cambiando el chip, para nosotros ya es un montón. Mientras se cambie el chip, no importa en qué momento haya sido. Pero cambiemos el chip ya está. La cuestión es que los y las que se pierden la cosa de lo que está sucediendo, digamos, en realidad, y este paso por una materia que la van a ver una sola vez en toda su carrera y que son ustedes. Entonces, va por ahí, digamos, por ahí lo que están escribiendo acá está bastante bien y nosotros lo aprobamos y terminamos, por más que esté así digital y que la constelación tenga bastante sentido, pero las únicas personas que se están perdiendo el chiste de la cuestión son ustedes. Claramente nosotros aprobaríamos este trabajo, no está desaprobado para nada.
La crítica Sí. viene por ahí, digamos, es para que no se pierdan el chiste y les quede lo que les tiene que quedar. A ver, igualmente, cuénteme la constelación con sus palabras, a ver qué hicieron. Eh, bueno, relacionamos según por ejemplo, ay, no puedo hacer mucho zoom porque si no se me hace mucho. Ahí está. Relacionamos, por ejemplo, el Teatro Colón con el Hotel Park Royal y la Ópera de París, que tienen en común y se relacionan con sus actividades de ocio. También la Galería Vittorio Emanuele con la Estación de Retiro se relacionan con su continuidad espacial, eh, que generalmente, por ejemplo, la Galería Vittorio Emanuele tiene una planta de cruz latina. También la estación de Saint Pancras con el apartamento Plaza 4, que en realidad esto tiene una planta lineal nada más. Acuérdense, la pregunta es, ¿qué relación encuentra entre los conceptos de Debord, las obras eclécticas descritas y analizadas y la producción arquitectónica actual que pudo observar en el trabajo integrador del taller? Claro, se relacionan de manera que las nuevas técnicas de construcción durante el eclecticismo y mucho más adelante los medios de transporte permitió que esto avanzara más rápido en la urbanización. Y la arquitectura actual, como la arquitectura actual, a pesar de la urbanización, trata de disminuir el protagonismo de esta, integrando otras como pueden ser los jardines, como por ejemplo el Hotel Park Royal, el Casa Pero, Verde. pero ¿qué hace? ¿Cómo se llama? Jime, ¿te acordás? Había una... Ay, ¿quién fue? Había una chica que la tenía re clara la clase pasada. O la anterior. Franco no está conectado también. Franco tenía re... o sea, ¿se acuerdan que hablamos que lo que sucedía en los aeropuertos, en los shoppings? ¿Vos estuviste en la clase pasada, Luciana? ¿No te acordás? Sí, estuvo un tiempo nomás y después tuve que salir. ¿O alguien más de tu grupo? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que hablamos inclusive de, de lo que sucedía cuando uno se pone a proyectar con AutoCAD y que utiliza mucho los bloques. ¿Qué pasa con esas cosas? Creo que se genera como algo muy lineal. Perdón que mi perro está... me parece... Vamos, Jimé, Luciana, quédense escuchando la corrección de otros equipos porque veo que están como un toque perdidos. No vamos a tirar toda la carne al asador ya mismo porque vamos a ver otros trabajos y en relación a eso, pero me parece que les falta terminar de bajar ciertas cuestiones, digamos. Y hay muchas de las cosas de las que venimos hablando ya. Entonces ahí es donde más ruido me hace. Ya sea, si podés quedarte vos conectada, por favor, toda la clase o decirle a tus compañeros o compañeras que se tomen en serio, porque hay varias cosas que ya las vimos, digamos. Entonces, organícense para poder estar en las clases y escuchar lo que se les dice. Igual consulto, o sea, Sí. ¿esta constelación va por ahí o directamente está mal? A mí me parece que le falta, digamos, no,
No creo que tenga que ver con lo que se les pide en la consigna. Bien. Eh, Sí, este punto en realidad lo hizo una compañera, pero me lo pasó porque ella no podía estar ahora en la clase. claro, Entonces, pero bueno, explicar. más allá de eso, encima, pobre, te está ligando vos todo el fardo y todo, no sé dónde está el resto de la gente del grupo, ¿viste? Y entonces, eh, no sé, me parece que tampoco termina siendo demasiado justo para vos y el resto se lava las manos y así, y nunca terminan de escuchar lo que se dice en clase, no terminan de interpretar bien los textos y todo termina siendo medio así nomás. Visto así a grandes rasgos, para mi manera de ver, le falta este punto y no estaría respondiendo a la consigna. Porque de alguna manera ustedes tenían que elegir una obra contemporánea que podía ser de las obras que se usaron en el trabajo práctico integrador. Después, hablar sobre las obras eclécticas descritas y analizadas, o sea, todo lo que ustedes ya trabajaron, y relacionar y analizar, entender cómo fue la producción arquitectónica actual con todo esto que se fue haciendo, digamos. O sea, de alguna manera ir vinculando la arquitectura contemporánea con todo lo que se estudió de eclecticismo. Pero bueno, el problema, yo, así muy rápidamente por la corrección que hicimos, para mí tiene que ver con que no hay una interpretación del eclecticismo, mucho menos de un texto complejo como el de Debord. No se termina de ver la relación entre el texto y esa arquitectura, pero porque no hay un entendimiento de lo que fue el eclecticismo como tal. Y entonces, evidentemente, también va a ser agua con la relación con la arquitectura actual. Así es. Básicamente tiene que ver con eso. Porque no recuerdo ni en los puntos en los que se habló de la arquitectura del eclecticismo, dejando de lado el texto que es complejo, dejando de lado lo que es arquitectura actual, etcétera, que haber escuchado algo que concretamente tenga sentido para con lo que fue ese estilo arquitectónico, ¿no? Claro, sí, sí entiendo. Entonces, yo lo que trataría de hacer es, en ese orden de cosas, tratar de volver a esas obras y a entender lo que es el eclecticismo. A partir de ahí, volver a revisar algo de lo que les dice el texto de Debord, para ver si pueden encontrar alguna relación. Y a partir de allí, de nuevo, pensar algo en la arquitectura actual. Pero si no, es como que se viene trayendo la mochila de no haber terminado de comprender lo anterior, ¿viste? Y por eso es que termina siendo como otra cosa esto. Claro, sí, sí. Y decirle a tu grupo que no es para nada justo que te la tengas que fumar toda vos sola. O sea, si quieren, van a salir mal, es obvio, ¿eh? Ya No, regalamos en bastante nota. en el trabajo práctico seguro van a salir bien, pero en el final no la van a ver. Ahí está el problema. Y en el Bueno, parcial tampoco. La vez pasada, en el parcial tampoco. ya, tipo, no se confíen, ¿eh? Mirá que regalamos bastante nota en el parcial pasado. Y así todo, ni siquiera, no sé, ni siquiera pasaron todos, digamos. No somos tan malos. El trabajo, bueno, le podrá faltar, qué sé yo, bueno, lo probaremos, pero el parcial no. Bueno, Así que, bueno, gracias Luciana y perdón por que te la fumaste sola. No, no, está bien. Gracias. A vos. a mí me gustaría, antes de empezar con otro trabajo, están 32 personas. ¿Pueden levantar la mano quiénes son de Corrientes? Necesito que prendan la cámara todos para poder ver. Obviamente no, o que si no digan yo, o si no van a O que aprender. levanten la manito esa que hay por ahí como opción. A ver. A ver.
Hay varias personas que están con las cámaras apagadas, pero quiero saber si están en clase nomás. Pero bueno, sería 1, 2, 3, Yo 4, estoy, 5, profe. 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ¿y de resistencia? ¿De resistencia? A ver, yo estoy viendo acá a Erika, Lucero, Ingrid, Nicole, Ledesma, Blanco, Alegre, Alejandro, Martín Fernández, Agostina Farías, Luciana Sayas, Federico López, creo que está hoy, Pablo Javier, no están, ¿eh? Yo Hola, estoy. profe, hay que levantar la mano lo de resistencia. Sí, solo los de resistencia. 1, 2, A ver. 3. Quédense con las manos levantadas un ratito. Pedro, ayúdame si hay alguien en el chat que está escribiendo y que no lo puedo. No, solo los de resistencia. Si están en Formosa o en otro lado, después veo. Bueno, entonces resistencia son solo 3, 1, 2, 3. Qué raro. Pedro está silenciado. Qué boludo. Te mencioné 3 más que escribieron. 6 serían. 1, 2, 3. Después tenemos uno de San Bernardo, Chaco. Bueno, vemos, eso ya son otro del interior de Chaco. Después vemos los otros lugares, ¿sí? Bueno, Formosa. Jiménez sumó un correntino. Una correntina. Bueno, 11. De Formosa, Acá, Fede. Federico, y había alguien más que escribió, ¿no? ¿O Yo, éramos profe, Sí. dos? de la cámara. Florencia y Lucero. Profe, en mi grupo son 3 más de Corrientes, pero no sé, creo que no están acá, no están en la clase. Sí, yo también estoy con él en el grupo 9 y puse ahí en el chat de Corrientes. Escribimos, profe, de los que no están también. Y las personas que. No, quiero ver los que están nomás. Y después, el resto, alguien que no esté en ninguno de estos 3 grupos. Un par estaban en el interior de Chaco. Sí. ¿Me pueden decir dónde están las personas que. Profe, yo soy del interior, pero estoy en resistencia ahora. Ok. Buenísimo. Yo también, Sí. yo soy del interior también, de Chaco. Interior de San Cosme. Para acá hay alguien de San Bernardo, Chaco, pero no sé, Sí, ¿estás en resistencia? no, en San Bernardo. Ah, bueno. ¿Quién más? Tenemos Martín, ¿vos estás en San Cosme? ¿Vivís ahí? Sí, profe, le digo ahí. Y acá una pregunta de Ingrid. ¿De qué parte del Chaco sos? En San Cosme hay un montón para ver eclecticismo. San Martín, ok. Bueno. Buenísimo. ¿Algún otro lugar que no hayan mencionado? Colonia Benítez. Bueno. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a presentar otro grupo y después les vamos a dar un práctico para resolver. Quería saber más o menos cómo estábamos. Profe, ¿cuándo será que ya tienen fecha del próximo parcial? Hoy nos decían, así que seguramente les vamos a comunicar al final de la clase. Igual, ojalá que les den tiempo, porque van a salir todo mal con este ritmo. Basta, Pedro, no seas malo. Profe, según el cronograma creo que era el 18. Dentro de 2 semanas. Creo. Si no se cambió. Bueno, presentamos otro grupo.
¿Alguien que quiera presentar el punto 4? Profe, el grupo 2, ¿le mostramos? Dale. ¿Hay algún grupo? Bueno, Ok, ahí comparto. dale. ¿Ahí se ve? Ahí está. Sí. El punto 4 desde la constelación, ¿le muestro? No, viste que nosotros le habíamos pedido un trabajo antes que... Sí, el de la comparación. Sí, que es con dibujo a mano. Sí, nosotros también por cuestión de organización nos reunimos todas y empezamos a hacer todo primero a computadora y ahora estaríamos pasando a mano. Bueno. Igual, de nuevo, la lógica es al revés, ¿eh? Sí, sí. Ya estuvimos escuchando la corrección de nuestros compañeros del anterior grupo. Lo que hicimos en ese punto fue dividirnos de a pares. Trabajamos de a dos, digamos. Cada una con la misma etapa, por decirlo así, una de neobarroco, otra de neomedieval, con una obra de Europa y una de Argentina, y ahí empezamos a comparar según los aspectos. De la etapa anterior. Claro, qué similitudes o diferencias encontrábamos entre las obras. La primera comparación fue entre la Ópera de París y la Estación de Retiro, que las dos pertenecen al eclecticismo neobarroco. Lo que notamos más que nada era que, pese a que son diferentes edificios y que se manejan con diferentes actividades, tienen bastantes similitudes, ya que la concurrencia a esos lugares para las personas era abundante, que son edificios grandes y que albergan demasiadas personas. Espera una cosita. Perdón, de nuevo. Sí. No se enojen ni lo tomen personal. No nos pueden, estamos haciendo un análisis de obra de arquitectura, le estamos pidiendo tipo, la etapa más importante, que es la conclusiva, digamos, respecto de, se supone que lo que les quedó de haber visto clase, de haber leído, de haber analizado las obras. No me pueden decir que las obras son grandes, digamos, no sería como un punto de comparación. Es demasiado escueto, fíjense, que digan como algo más interesante. A ver, o si no, Claro, si no les preguntamos nosotros, dijeron que eran neobarrocas. Bueno, les pregunto por qué dicen que son neobarrocas, qué encuentran o qué las sitúan como dentro del eclecticismo con esas características. A ver. Cualquier cosa, algo, a ver, ¿por qué son obras eclécticas? Y de nuevo, tratemos de evitar las obviedades. Sí, son obras grandes, sí, perfecto. Sí, son diferentes y sí, una es un teatro y la otra una estación de tren. Es obvio, ¿no? O sea, sí. Veíamos era la diferencia de lo que se mostraba en su exterior en el interior, digamos que era mucho más complejo, más trabajado.
Así. No sé si sigo mostrando. A ver. Abajo sigue la otra comparación. Se supone que con el nivel de madurez, edad, que están en tercer año de la facultad, que ya hicieron Historia 1, que ya vieron un montón de prácticos de Historia 2, que ya terminaron de ver todo este práctico a nivel conclusivo. Si quieren hablar, por ejemplo, de que obviamente eligieron dos obras distintas, una es una ópera, la otra es una estación, en tal caso la conclusión va a ser no que son distintas, porque eso es una obviedad, no es nada, no llegaron a, después de una investigación, si llegaron a esa conclusión, estamos todos en el horno, vamos a decir así. En tal caso, podrían decir que son dos programas que aparecen en este periodo. Esa, en tal caso, sería una conclusión. Por ejemplo, los ferrocarriles aparecen en un momento concreto, si miran todo no están tomando cualquier obra, no están tomando, qué sé yo, un templo griego y no sé, están tomando dos ejemplos, dos programas que son muy importantes para este periodo. Bueno, si quieren hacer una conclusión y que esa conclusión incluya un punto respecto al programa, va a ser algo más parecido a lo que les estoy diciendo, no simplemente que son distintas. Claro, tipo... Otra de las cosas que veíamos era que para ir a la ópera de París era como marcar un nivel en la sociedad, un estatus. Claro, sería más lo cultural, ya el ocio, las personas, por decir así, mientras que la estación era más tipo una necesidad. Ya cuando empezaba a surgir la estación, primeramente por el transporte de los materiales que empezaban a surgir y después se fue convirtiendo también en el transporte de las personas. Sí, chicas, perfecto, pero hay una cosa concreta que es la que les estoy diciendo, anótenla porque si es que la van a tener en cuenta, son programas que aparecen en este momento. Sí. Y que aparecen con mucha fuerza. En el 1200 no teníamos trenes, ni estaciones de trenes. Y los teatros como tales, digamos, no son iguales los que están en Grecia que el teatro de la ópera como aparece en este periodo, porque adquieren una importancia singular, digamos, como programa. Y ya lo dijimos al principio de la clase, digamos, respecto de la sociedad, qué pasa con la sociedad y con las familias que acumulan capital, dónde se quieren mostrar, cuáles van a ser los sitios y edificios que van a comenzar a aparecer para que eso suceda. ¿Casan algo de todo esto? No, sí, profe. A ver si... A ver si tiran alguna que nos salve o si no pasamos a otro grupo nomás, porfa, Jiménez. Sí. Bueno, después en el racionalista comparamos la galería con el Teatro Colón. La galería sería también como un nuevo programa en este periodo que cumpliría la función de un paseo de compras, básicamente, con esa forma de cruz. Y bueno, lo que empezamos a comparar es que ambos edificios
obviamente son distintos, pero en los dos como que se realizan distintas funciones. Si bien en la galería hay comercios, también hay un espacio destinado a oficinas y a estudios y también a residencias. Y por su parte, en el teatro hay una biblioteca, hay talleres, está el teatro y demás. Fuimos también analizando así por aspectos, digamos, en lo formal se diferencian también por el recorrido, porque uno tiene esa forma de cruz y en el teatro se cumple lo que es la forma de herradura y semejanzas en la escala. Encontramos, sí. De nuevo, a ver, más o menos lo que son como, fíjense chicas, son como cosas bastante obvias, digamos, son programas distintos. Si tienen que hacer una conclusión, se supone que una síntesis que resume todo lo que vieron, es obvio que dos programas distintos van a tener funciones diferentes. Revisen realmente que, o sea, porque si no es como muy básico, ¿viste? Claro, sí. De igual manera no entiendo qué quieren que pongamos, profesor. Y no, si les pedimos, se supone que tienen que hacer un análisis de la obra. La conclusión no puede ser, es como que me dijeran, sí, son dos obras lindas, o como me dijeron recién, son dos obras grandes. Ok, tipo, es demasiado básico eso como para llegar, para constituir una conclusión. Se supone que esto debe reflejar todo un análisis de las obras. De nuevo, estamos viendo eclecticismo. ¿Por qué no se centran, recién cuando hablaron de retiro y no pudieron ser demasiadas precisas, por qué situaríamos a esa obra como ejemplo del eclecticismo? Ni por qué dicen que son neobarrocas, por ejemplo. Bueno, con que en vez de tener 10 puntos acá con cosas que no tienen, que son obvias, ¿por qué no se centran en uno que tenga que ver con eso, no? ¿Por qué estas dos obras son eclécticas? ¿Y por qué? Y a partir de eso, cómo cada una es ecléctica a su manera, ¿no? ¿Qué tiene de igual a la otra y qué no? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Qué elementos tiene? Claro, o sea, por ejemplo, podría ser también acá en el neogótico, podemos ver acá la iglesia y la estación Saint Pancras. Por ejemplo, la materialidad. O sea, las dos son góticas y lo que ayuda a alcanzar una mayor luz en estos grandes espacios gracias a la estructura esta nueva que se empieza a utilizar de hierro, de sostenes, tanto acá en la estación como acá en las torres de la iglesia. Perfecto. Bueno, eso es un punto que tendrían que desarrollarlo bien y mejor. Y en vez de poner 30 puntos, pongan 2 que tengan sentido. Hablamos de 2 edificios que tienen, bueno, desarrollarán por un lado un lenguaje y por otro una estructura que tiene que ver con los materiales de este momento, de este tiempo, y que hace que se resuelva de otra manera. Y que las convierte en obras eclécticas, ¿por qué? Porque aparentan ser una cosa, pero estructuralmente demuestra que se resuelven de otra manera. Claro. Eso ya nos acercaría un poquito más. Uh-huh. Sí, como que, o sea, a la vista uno fácilmente se puede distinguir la iglesia, por ejemplo, gótica, con los pináculos, el arco ojival, y después se ve las grandes torres y todo eso en la estructura todo metálica, o también, por ejemplo, en la estación, bueno, también en la iglesia utilizan el hormigón también, que es un material novedoso también para la época.
Perfecto, va por ahí. Entonces, nuestra conclusión es, no es una obra gótica, es una obra ecléctica. ¿Por qué? Porque utiliza una serie de elementos que va a la historia, hace tipo un collage. ¿Y qué elementos son? Ahí estamos analizando el lenguaje. Se apropia de un lenguaje gótico, pero utilizando la materialidad, toda la parte estructural para poder llevarlo, tipo, poder realizar lo que la no, obra de mejor manera, por decir así, esa mayor sí, luz, por ejemplo, en el gótico, que es lo que se buscaba mucho en el más o menos. misticismo. En el gótico también teníamos torres y iglesias altísimas y se materializaba, pero se hacía de manera integral, digamos. Y de eso se trata, que acá hay una ruptura en este periodo entre lo que es el lenguaje y el resto de la obra. Claro, sí. Por ejemplo, esto es lo principal que yo, cuando estuvimos analizando con mi compañera, estuvimos viendo. Porque sí, por ejemplo, los dos son, bueno, a escala monumentales, son obras bien diferentes, pero lo que, por ejemplo, la fachada también, ambas se puede reflejar fácilmente que es el gótico, pero después cuando uno sigue analizando, se encuentra con esta combinación de lo que se encontraba en el momento, del material. Porque se sigue utilizando los pináculos, las grandes ventanales. De eso se trata. O sea, sí, más, digamos, de ver esas cosas. O sea, revisen un poco lo que están poniendo y traten de encararlo por ahí. No digo que hay mucho más para decir, pero bueno, es como lo primero más fuerte que nos están diciendo, como que tenga un poco de sentido. Ok, sí. Entonces eso vamos a corregirlo. Y, por ejemplo, después ya en la constelación, nosotros lo que utilizamos son obras, o sea, estuvimos fijándonos y trajimos 2 obras que no son del Integrador, sino que estuvimos viendo y, por ejemplo, trajimos la estación de ferrocarril de Burgos, España, y un teatro Vortex, que son, también se puede distinguir, tipo, que son obras eclécticas, cuando combinan, por ejemplo, como recién dije, la fachada que se ve, lo clásico, después la estructura, ya utilizando materiales ya actuales. Ahí tratamos de buscar las semejanzas con esos otros edificios con los que trabajamos, la Galería, el Teatro Colón, la Estación St. Pancras, y también tuvimos en cuenta 2 citas de Bord para aplicar en esta constelación. Una hace referencia a la parálisis de la historia, que nos pareció adecuada porque son edificios que son antiguos, pero hicieron como refacciones sin alterar la originalidad, digamos, de los edificios. El edificio original. Y después la otra cita, que está un poquito más arriba, habla del espectáculo, me parece. Sí, del territorio, como el urbanismo parece. El urbanismo, eso, que también integra a lo que es el exterior, no solo trabaja como el edificio, como una sola pieza, sino que se integra a una plaza, a un espacio urbano. En el caso de la estación de Burgos, se encuentra en un predio donde antes pasaba el tren, pero ahora ya no, entonces transformó todo ese exterior en una plaza que tiene continuidad luego en el interior del edificio. Y eso también pasa en la Galería Victorio Emanuel, que se conecta con las 2 plazas que hay al final de la galería. Sí, o sea, respecto de eso me parece que es interesante y está bien, digamos, eso quiere decir que hay como un planteo urbano.
Ahora, yo lo que vería y acotaría en tal caso, para que no termine siendo algo demasiado general, es cuando Debord habla de lo que es el urbanismo, porque lo que ustedes estaban planteando podría ser como algo bueno, ¿no? Algo que hay cierta conexión y vínculo con el exterior, pero lo que plantea el autor es que va a aparecer como el urbanismo, como homogeneizando la pisada en el territorio, ¿no? Eso quiere decir que en todos lados, en cualquier lugar, van a aparecer. A ver, voy a tirar un ejemplo para que se entienda. No sé, vieron que hay muchos lugares, por ejemplo, los de vacaciones, que se volvieron así, que uno llega, tiene el aeropuerto, el shopping, y ahí como aparecen un montón de cositas y que te organizan el recorrido. Entonces vos llegás, te vas al shopping, tenés como esos programas y todos conectados, ¿no? Y en el medio, sin embargo, no aparece nada. Y te vas a otro país, a otro lugar así, y aparece lo mismo. El shopping, el aeropuerto, la estación de tren, y eso te genera una red, digamos, que es como homogénea, igual en todas partes. A ese tipo de urbanismo orientado a homogeneizar, digamos, el territorio y a que cada lugar pierda su particularidad, a ese tipo de urbanismo se está refiriendo Debord concretamente. Porque es como está siempre orientado a lo que es como el consumo, ¿no? Claro, sí, nosotros lo tomamos así, diferente. Entonces, ¿entienden a manera de ejemplo? Les tiré eso de lo que sucede en algunos lugares. Sí. Pero Sí, es la verdad cuando... que nosotros tipo le tomamos así como, por ejemplo, como dijo usted, tipo cómo cambia el programa, como la estación de tren antes, o sea, la estación de tren antes estaba el ferrocarril y ahora se convirtió en una plaza. Eso claro. es El tema sería como, o en tal caso, yo la verdad es que no conozco bien el ejemplo que están diciendo, pero podría analizar si eso esa transformación no está orientada como a una mercantilización de lo que es un edificio histórico, o ¿se entiende por dónde voy? Sí, sí. Habría que ver eso, la verdad es que no conozco demasiado el ejemplo. No, sí. ¿Vemos otro grupo, Jimé? Dale. Ok. Vamos a corregir entonces eso. Gracias, profe. A ustedes. Gracias. Profe, grupo 6 querría compartir. No sé si Bueno. podemos. Ahí comparto.